Bueno, yo quiero compartir un mensaje que he titulado El epicentro del discipulado cristiano. El epicentro del discipulado cristiano. Esa palabrita epicentro normalmente nosotros la asociamos cuando hay terremotos o sismos, ¿no es cierto? Y es interesante porque en realidad donde se origina un terremoto es lo que se conoce como hipocentro, es abajo de la tierra, donde nosotros no podemos ver. Ahí es donde se han movido las capas de la tierra y eso ha trascendido hasta la superficie, y ahí, en esa parte donde ocurre el máximo daño, es lo que se conoce como epicentro. Pero esta palabra también alegóricamente está asociada con el lugar en donde se produce un gran impacto de manera positiva o también de manera negativa. Pero yo estoy utilizando el concepto de epicentro de forma positiva, de forma constructiva, y lo asocio con el discipulado cristiano. Y por eso, a manera de introducción, quiero decir esto: desarrollar verdaderos discípulos de Cristo comienza en el hogar. Ahí está el epicentro del discipulado cristiano, más que en la iglesia y la escuela. Estudiando la vida de Timoteo, aprenderás 3 aspectos del poder de influencia que tienen las madres en la vida de sus hijos. Ahora bien, posiblemente usted, cuando leyó estas palabras, quizás no estuvo del todo de acuerdo cuando dice que el epicentro del discipulado cristiano está en el hogar más que en la iglesia y la escuela. Y es que en realidad, siendo honestos, hoy por hoy, en el siglo XXI, parece que el epicentro se ha movido del hogar a la iglesia. Así que en donde está ocurriendo mayormente el discipulado cristiano es en la iglesia, inequívocamente. Porque los hogares hemos delegado esa responsabilidad a pastores y maestros. Y por esa razón, entonces yo traigo este mensaje para concientizarnos de que es necesario mover el epicentro del discipulado cristiano de la iglesia al hogar, porque esa es la responsabilidad y privilegio de padres y madres. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, y va a recibir 3 diferentes consejos bíblicos sobre el poder de influencia que tienen las madres. Así que comencemos abriendo la Biblia para que podamos entresacar estos 3 principios bíblicos que son importantes. Y quiero dar un contexto acerca de este texto bíblico que se encuentra en Hechos 16 del 1 al 2. Aquí es la primera vez que se menciona el nombre de Timoteo. Es la primera vez. Y por eso vamos a leerlo para que podamos entender de qué se trata. Dice así la palabra de Dios: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Aquí vemos entonces que el apóstol Pablo fue en un viaje misionero a Derbe y luego a Listra. Déjenme decirles que el apóstol Pablo hizo 4 viajes misioneros, y en este en particular estaba comenzando su segundo viaje misionero. Así que en ese segundo viaje misionero tiene la oportunidad de conocer a un discípulo joven que se llamaba Timoteo. Esta fue la primera vez que el apóstol Pablo y Timoteo se encontraron. Su madre, dice el texto bíblico, era una creyente judía. Es decir, era una mujer judía que se había convertido al cristianismo. Estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. Así que su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Así que Timoteo entonces tiene una madre cristiana, judía, y tiene un padre que es griego. Él no es creyente en absoluto. Y ahora noten algo interesante
que dice el versículo número 2. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Así que en otras palabras, este discípulo joven llamado Timoteo gozaba de buena reputación. Y bueno, quiero decirles que en este momento entonces en que el apóstol Pablo y Timoteo se encuentran por primera vez, yo creo que Pablo pues entonces se sorprendió de que este discípulo ya estuviera formado. Él no tuvo que hacer mayor esfuerzo, sino que lo que hizo fue reclutarlo para su equipo. Ya estaba formado, así que tomó ventaja de eso y sencillamente lo reclutó para que lo acompañara en sus viajes misioneros. Y déjenme decirles que esta fusión que ellos hicieron fue tan tremenda que el apóstol Pablo después lo consideraba como un hijo en la fe. Ya les expliqué que Timoteo tenía una madre creyente judía y un padre griego, pero Pablo lo miraba como un hijo espiritual. Así que Pablo encontró formado a este discípulo y lo reclutó para su equipo. En las cartas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes iglesias, podemos leer en algunas de ellas que Timoteo, este mismo Timoteo, fue el que escribió esas cartas. Así que fue un gran acompañante del apóstol Pablo. Tiempo después, mis hermanos, muchos años después, resulta que el apóstol Pablo, después de haber sufrido muchas vicisitudes debido a su compromiso con el evangelio de Cristo, sufriendo arrestos, y en su segundo arresto, de hecho, escribe su última carta. Y su última carta estuvo destinada nada más y nada menos que a Timoteo. Aquel jovencito que había conocido años atrás en Listra, ahora le está escribiendo su última carta. No solamente la última carta de Timoteo, sino que su última carta, porque después de eso fue ejecutado. Pero ahí, en esta última carta, leemos en la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Así que aquí miramos otra información adicional de Timoteo y del apóstol Pablo. Y está hablando de dos mujeres, las presenta y ya le pone nombre a la madre de Timoteo y también a la abuela. Noten bien, tu abuela Loida y tu madre Eunice. Así que estas dos mujeres pues son protagonistas de la preparación en la fe de Timoteo. Así que ellas convirtieron su hogar en un centro de discipulado. Y por eso el título de este mensaje, el epicentro del discipulado cristiano. Porque estamos echando una ojeada a un hogar del primer siglo de la era cristiana. Y ahí miramos a la mujer, a la madre, que es protagonista de ese epicentro del discipulado cristiano. Y por eso puedo afirmar en este primer punto de enseñanza que la madre es la principal influencia espiritual en el hogar. La madre es la principal influencia espiritual en el hogar. Y si no lo es, debe serlo. ¿Ok? La madre debe ser la principal influencia espiritual en el hogar. Y no puedo evitar recordar cuando yo conocí a Luisa, mi esposa. Ella venía de un hogar cristiano, yo no venía de un hogar cristiano. Mi mamá pues sencillamente no iba a nuestra iglesia. Ella por muchos años no fue a la iglesia, y sencillamente mi hermana y yo sí íbamos a la iglesia. La primera vez que me invitaron a la iglesia fue la vecina de al lado, doña Marta de Matamoros, y si puedo decir esto con toda libertad, ella fue la madre espiritual de su servidor, doña Marta de Matamoros, a quien le guardo mucho cariño, mucho respeto, y me encuentro a veces con sus hijos y recordamos algunas de estas cosas. Así que mis hermanos,
La madre es la principal influencia espiritual en el hogar, y si no lo es, repito, debería serlo. Y aquí hay una encuesta interesante que el grupo Barna realizó, y ahí se encontró lo siguiente: 68% de cristianos adultos afirmó que su madre fue su mayor influencia espiritual. Prácticamente 7 de cada 10 adultos cristianos dijeron: mi madre fue mi influencia espiritual. 46% afirmó que fue su padre, y 37% afirmó que sus abuelos, y mayormente su abuela. Y a mí me encantaría hacer un experimento aquí. Levanten la mano los que consideran que fue su madre su influencia espiritual en el hogar. Levanten la mano, miren cuántas manos levantadas. Bájenlas, por favor, gracias. Ahora levanten la mano los que creen que su padre fue la influencia espiritual en el hogar. Bueno, tenemos, gracias a Dios, ¿verdad?, algunas manos levantadas. Bájenlas, por favor, pero se demuestra lo que dice el estudio. Y ahora la tercera: levanten la mano los que consideran que fueron sus abuelos los que influyeron espiritualmente. Tenemos otras manos levantadas, las menos. Se confirma lo que dice esta encuesta. Y es que diversos estudios en realidad demuestran que en América Latina hay una buena cantidad de hogares monoparentales. Ese fue mi caso. Yo crecí en un hogar donde no había padre. Mi madre fue la que me crió. Así que yo soy el resultado de los esfuerzos de esta madre soltera. Pero también, ojo, muchos hogares tienen un fuerte liderazgo femenino. Eso es porque algunas de estas casas, de estos hogares, están influenciados mayormente por las abuelas. Bueno, tengo una historia que contarles porque detrás de esa historia yo creo que se evidencia el impacto espiritual de la madre. Y se trata de una mujer llamada Susana. Ella llegó a tener, óigame bien, 19 hijos. Estamos hablando del siglo XVIII. Hoy en día, en el siglo XXI, pues gracias a Dios tenemos pantallas, ¿verdad? Y bueno, los hijos son menos. Pero en aquel momento no habían pantallas, no había internet, no había inteligencia artificial. Entonces, 19 hijos. Lamentablemente, algunos de ellos murieron debido a diferentes enfermedades, debido a que esta mujer, Susana, bregaba con la pobreza. Y entonces ella, a pesar de eso, convirtió su hogar en un discipulado cristiano. Ella les enseñaba la Biblia, ella invertía tiempo con cada uno de sus hijos a solas. Pero tenía algo interesante también, y es que cada vez que oraba en un hogar tan hacinado, entonces ella se ponía su delantal en la cabeza, y eso era la señal para que sus hijos guardaran silencio, para que ella pudiera orar con tranquilidad. Saben, años más tarde, resulta que 2 de sus hijos se convirtieron en protagonistas del gran avivamiento metodista en Inglaterra. Uno de ellos, yo sé que muchos de ustedes van a reconocer este nombre, John Wesley. Predicó más de 40,000 sermones entre Inglaterra y los Estados Unidos y viajó a caballo más de 400,000 kilómetros predicando el Evangelio de Cristo. Antes del éxito en el púlpito de John Wesley, el éxito estuvo en el hogar de esta mujer, donde ella oraba en silencio, comunicándose con el Señor. A ella le debemos esta cita célebre: no hay mayor responsabilidad que la de moldear el alma de un hijo para Dios. Madres, ustedes tienen una gran responsabilidad de parte de Dios, moldear el alma de la siguiente generación. Qué gran privilegio les ha dado el Señor, hermanas. Así que esta carga tenemos que hacerla entendiendo que cada una de esas almas sencillamente deben convertirse en hijos para Dios. Y aquí tengo 3 grandes aliados que usted no debería de obviar. Uno de ellos es la autenticidad. La autenticidad de sus palabras, la autenticidad de sus actos,
recordando que cada enseñanza que usted le dé a sus hijos debe ir acompañada con comportamientos acordes a lo que usted enseña. La autenticidad es una de las poderosas armas o instrumentos que tiene la crianza de los hijos. Número 2, sabiduría. Otro gran aliado. Necesita todos los días tomar decisiones en favor de sus hijos. Usted necesita pedirle al Señor sabiduría para hacer esa tarea de moldear el alma de sus hijos para Dios. Y también necesita la exigencia. Porque este mundo en el que nosotros vivimos exige, hay reglas, hay normas, hay autoridades a quienes tenemos que respetar. Y un día sus hijos necesitan aprender a autoexigirse. Usted ya no los va a tener que levantar a las 6 de la mañana porque ellos automáticamente se van a exigir levantarse temprano para ir al centro de estudios o para ir a trabajar. Así que aquí tiene 3 grandes aliados: la autenticidad, la sabiduría y la exigencia para hacer mejor esa tarea. Tenemos un segundo punto de enseñanza y es: la madre es la figura emocional que facilita la fe. Qué interesante esto. Porque en realidad diversos estudios de sociología afirman que la fe se transmite más fácilmente cuando hay 3 cosas en particular. Primero, cercanía emocional. Cercanía emocional. Y yo pienso que nosotros los padres, que a veces resentimos que el Día del Padre no lo celebran con tanta pompa, pero es que después de ver esas estadísticas, pues como que definitivamente no nos ganamos una estrellita, ¿no es cierto? Y es que entendamos, damas y caballeros, que el apego entre madre e hijos es excepcional. Desde el momento de la concepción hasta que ese chico o esa chica nace, pasan 9 largos meses íntimamente. Esa madre siente los movimientos de ese bebé ahí en su útero y después pasa otros meses más dando lactancia materna y después pasa años más cuidando las primeras etapas de la infancia de este pequeño o pequeña. Indiscutiblemente hay un apego entre madre e hijos. Yo lo puedo ver con mi esposa y con mis hijos. ¿Y sabe qué? No me resiento porque lo entiendo perfectamente. Así que la madre es la figura emocional que facilita la fe, porque provee cercanía emocional. También conversaciones frecuentes. Yo me canso de estar ahí en la mesa platicando, pero Luisa puede pasar horas con estos chicos cuando yo ya estoy roncando. Conversaciones frecuentes entre madres e hijas o madres e hijos parecen cómplices de todo. Qué interesante. Pero también algo que logra esa figura emocional es coherencia de vida. Y eso también es muy importante que nosotros lo tomemos como un consejo para criar hijos. Volviendo al texto que habíamos hablado de 2 de Timoteo 1:5, aquí se nos aporta este elemento. Quizás no lo logramos ver bien porque nos centramos más bien en la figura de Loida y de Eunice. Pero miren, lo leemos de nuevo y vamos a entresacar algo interesante. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Pregunto, ¿cuántas veces se repite la palabra fe en este texto bíblico? 3, exactamente 3, porque en este texto bíblico ese es el asunto, la fe sincera. Esa fe que primero tuvieron su abuela y su madre y que ahora esa fe sigue firme en ti. Exactamente. Así que, volviendo a las encuestas, 78% de adolescentes acude a su madre para consejo, 75% para ánimo,
72% para apoyo emocional. 7 de cada 10 adolescentes cristianos acuden a su madre para apoyo emocional. ¡Qué interesante! Y esto es precisamente lo que favorece la transmisión de la fe de madre a hijo, de madre a hija. Así que usted tiene entre manos un tremendo poder de influencia para poderle legar los valores y creencias cristianas a su siguiente generación. Aunque nosotros en la iglesia estemos haciendo nuestra tarea y nuestro mejor esfuerzo para legar los valores y las creencias cristianas a la siguiente generación, el privilegio recae en la madre y por supuesto en el padre, para que no se me resientan. ¿Ven? Necesitamos mover el epicentro de la iglesia al hogar. Porque en el primer siglo así era. Y eso dio resultado. Así que no nos podemos eximir de tal responsabilidad. Porque es un privilegio glorioso que padres y madres tenemos de poder encaminar en los primeros pasos de la fe a nuestros hijos. El tiempo ya se me está yendo, mis hermanos, hace 4 minutos. Les voy a dar 3 grandes peligros en la crianza y ustedes me van a dar la razón. El favoritismo. No se vale tener hijos favoritos. Lo aprendimos desde el Antiguo Testamento en el Génesis, ¿no es cierto? Cuando Isaac tenía como hijo favorito a Esaú, el hijo velludo, el hijo que olía a león. Pero su esposa Rebeca tenía como hijo favorito a Jacob. Y Jacob, a su vez, cuando tuvo sus propios hijos, tuvo como hijo favorito a José, aquel a quien sus hermanos lo odiaron a muerte y quisieron matarlo, pero después dispusieron venderlo como un esclavo a unos mercaderes que iban pasando por el lugar, quienes lo vendieron en Egipto. Favoritismo nunca es un buen aliado en la crianza. El abandono tampoco, y de eso tenemos mucho en este tiempo, porque muchas madres y padres están abandonando la tarea de ser los progenitores y por lo tanto los formadores de vida de sus hijos para buscar mejores derroteros en otros países, algunas veces arriesgando sus vidas, y dejan a sus hijos en manos de terceros, algunas veces con sus abuelos. Así que el abandono tampoco es un buen aliado de la crianza, porque no fomenta este ambiente emocional propicio para que el hijo se sienta amado, para que cultive buenos afectos. Al contrario, cultiva resentimiento, a veces odio en contra de sus padres por este abandono. Y un tercer gran peligro es el autoritarismo. A veces los padres no nos vamos de casa, nos quedamos en casa, pero lamentablemente exageramos con la disciplina y no damos amor. Así que ninguno de estos 3 son buenos patrones de crianza para los hijos. Termino con esto, tercer punto de enseñanza. La madre es la que desarrolla el carácter de sus hijos. Entendiendo que el carácter es aquel cúmulo de conocimientos y experiencias morales, éticas y espirituales que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Una buena manera de entender lo que es el carácter es imaginándonos una enorme pared, un enorme muro construido con bloques. Cada uno de esos bloques en esa enorme pared representa un valor: la fidelidad, la lealtad, la compasión, la laboriosidad. En fin, cada uno de esos bloques representa un valor en ese carácter. Entre más ladrillos, entre más bloques, entre más valores tenga esa pared, más sólida y fuerte va a ser. Eso fue lo que pasó con Timoteo. La madre es la que desarrolla el carácter de sus hijos. Y aquí miramos en la misma segunda carta a Timoteo, repito, la última carta del apóstol Pablo, dice: desde la niñez
se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Cómo hicieron su tarea Loida y Eloísa? Perdón, Loida, ya se llama, y Eunice, ya me enchivolé. Lo hicieron con esto, mire. Claro, en aquel momento solo estaba hasta aquí. Ya le voy a enseñar hasta dónde estaba este libro, porque lo demás estaba escribiendo, ¿no es cierto? Así que solo estaba hasta aquí. Hoy en día tenemos el libro completo, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ¿cómo lo hicieron? La madre Eunice y la abuela Loida le enseñaron las sagradas escrituras. Así es. Eso fue lo que hizo la diferencia en este chico llamado Timoteo. Eso fue lo que hizo que él adquiriera la fe cristiana en aquel momento. Entonces, ahí lo tiene. El secreto ya está revelado. Y aquí podemos ver entonces que el apóstol Pablo está hablando de sabiduría. Otro de esos bloques en la pared que se llama carácter. Recordando lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, exactamente. Así que las escrituras le pueden dar la sabiduría a cada uno de nuestros hijos para que entiendan el temor al Señor, para que lo conozcan. Así que otra vez nos encontramos con que el hogar es el epicentro del discipulado cristiano. Mis hermanos, mis hermanas, tenemos que entender que esa tarea primordial nos corresponde a nosotros. Y finalmente, como texto bíblico, les quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 23. Porque esta es la última mención de Timoteo, aquel joven cristiano de buena reputación que conoció el apóstol Pablo allá en Listra muchos años atrás. Ahora se menciona por última vez en Hebreos 13, 23. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. ¿Saben qué, mis hermanos? El apóstol Pablo ya no estaba en el escenario, había sido ejecutado, de manera que esta carta a los hebreos no la escribió el apóstol Pablo. De hecho, no sabemos quién la escribió, pero lo que sí sabemos es que Timoteo había salido de la cárcel, pero no por bandolero, no por una persona que practicaba la delincuencia, sino por sus convicciones. Porque él, a pesar de que el apóstol Pablo, su madre Eunice, su abuela Loida no estaban en el escenario, él seguía predicando las buenas nuevas de salvación, y eso era lo que lo metía en problemas. Pero aquí dice que ya salió de la cárcel. Así que sencillamente esto habla de carácter. Timoteo desarrolló un carácter firme gracias a que su abuela, a que su madre y a que el apóstol Pablo, su padre espiritual, lo encaminaron en la fe, y él adquirió entonces estas convicciones. A manera de conclusión, el epicentro del discipulado cristiano está en el hogar, y la gran protagonista es la madre. Aprovecha tu poder de influencia, madre, para que tus hijos, además de que sean moralmente buenos y gocen de buena reputación, tengan un encuentro personal con Jesucristo y desarrollen convicciones firmes. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo de reflexión que nos has permitido tener. Reconocemos, Señor, el papel de una madre en el hogar. Reconocemos, Señor, que en muchos lugares de esta nación, de América Latina, del mundo, hay madres haciendo grandes sacrificios para sacar adelante a sus hijos. Señor, te pedimos desde aquí, desde este lugar, Señor, tu acompañamiento a cada una de esas mujeres. Que les proveas energías,
que les proveas los recursos materiales, financieros, que les proveas salud, para que puedan hacer su tarea, Señor, con vigor, con sabiduría. Y te pedimos también, Señor, que a cada una de esas madres les despiertes la conciencia para que puedan legarle la fe cristiana a sus hijos. Que esa sea una misión primordial para que esos hijos te conozcan a ti, Señor. La Biblia cuenta la historia de Dios. Que estos chicos y chicas, Señor, la conozcan para que adquieran sabiduría que les permita conocer al Dios de la Biblia. Dejo en tus manos, Señor, a todas estas madres que están aquí en esta hora y las que nos miran a través de la televisión y las redes sociales o nos escuchan por la radio. También que esta bendición las alcance a ellas, Señor, al presente y al futuro. Bendecimos a todas las madres, Señor, porque no solo se trata de un día, se trata de toda una vida. Así que, Dios, gracias por darles este privilegio a las madres de criar a la siguiente generación. Te agradecemos por esta palabra que nos has entregado en el santo nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias.